Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al internacional virtual Pedagogías Críticas. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por su puntualidad. En la sesión de hoy estaremos con el profesor Andrés Klaus Runge, a quienes ustedes ya conocen muy bien por las lecciones de pedagogía, porque es profesor de la Universidad de Antioquia y porque también suele participar como invitado en diferentes universidades del país. El profesor Andrés Klaus pues sobra la presentación, pero quiero anotar que por lo menos en Colombia el profesor Andrés Klaus y sus trabajos son un referente para la pedagogía. También en el contexto internacional me consta que es leído, por lo menos en Argentina, en México, y ya sé que también algunos colegas de Brasil conocen y leen sus textos. Entonces, pues yo creo que no es atrevido decir que el profesor Andrés es un referente nacional e internacional para la pedagogía. Por lo tanto, agradecemos muchísimo la generosidad de participar en este curso, por haber aceptado la invitación. Esperamos que los participantes aprovechen esta gran oportunidad. Recordarles entonces algunos asuntos procedimentales. Ustedes pueden levantar la mano cuando quieran participar, pueden levantar la manito cuando tengan alguna pregunta. En la parte inferior del Zoom van a encontrar un icono que es un corazón y que dice reaccionar o react. Le dan clic ahí y aparece levantar la mano. Y yo les voy a estar habilitando los micrófonos para que puedan participar. Les recuerdo que ustedes cuando tengan alguna pregunta levantan la mano. El profesor Andrés, digamos, no va a estar pendiente del chat o de la columna de participantes. Por lo tanto, voy a ser yo quien esté al tanto de quienes van interviniendo, ¿cierto? Entonces no esperen que él les pida participar, sino que ustedes lo van haciendo en la medida en que así lo requieran. Por favor, recuerden los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, del pregrado en Pedagogía y de la Universidad de Antioquia del mismo pregrado, estar pendiente del chat y diligenciar la asistencia ahora al inicio de la sesión y no al final. Recordarles entonces que este es un curso que organiza la Universidad de Antioquia, específicamente el pregrado en Pedagogía, y la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente el pregrado en Pedagogía de la Universidad Nacional, y que colabora también, y en el que colabora también la Universidad de Almería, España. Profesor Andrés Klaus, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación y lo dejo entonces con los participantes para abordar el tema de teoría crítica de la formación en tanto semiformación a partir de Teodor Adorno. Muchas gracias, profesor Andrés. Bueno, gracias Laura. Buenos días a todos y todas. Como siempre, las preguntas me están escuchando. Si no están escuchando, entonces reaccionen. Reacción. Y listo, perfecto. Bueno, el cometido hoy es hablar un poquito de un planteamiento en particular de Adorno. No obstante, para ello pues es importante como hacer una contextualización como general, si se quiere, en dónde está enmarcada la discusión. Y bueno, entonces de nuevo, gracias. Vamos a tratar entonces de que funcione lo mejor posible, atendiendo como a las solicitudes. Yo también ya le dije a Laura pues que no había problema en que se interrumpiera, pues no hay ningún conflicto en eso. Y bueno, entonces comienzo, ¿cierto? A ver, ustedes saben que Adorno pues, hace parte de lo que se denomina la primera generación de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Eh, pues digamos que movilizaron el pensamiento hasta el día de hoy. Pues hay autores que hablan ya como de la cuarta generación. Una de las características de los planteamientos pues, de la teoría crítica, en particular Adorno, es una mezcla de marxismo, psicoanálisis
que resulta pues muy interesante para el análisis, para el estudio social. Y bueno, Adorno escribe un artículo en 1959 que están viendo ustedes en la presentación, que lleva ese título. Eh, Uno podría ahí ver ya como ciertas bases de lo que posteriormente pues fue el planteamiento, los planteamientos que aparecen en un texto crucial en términos pues de clásico, que no es solo el que conocemos de la dialéctica de la ilustración, sino particularmente la dialéctica negativa ya específicamente de Adorno. Y hay algunas ideas que se pueden vincular a este artículo, que se pueden poner en relación con este artículo, que como les dije, pues fue escrito en 1959 y que lleva por título Teoría de la Semiformación, ¿sí? Bueno, pero les estaba diciendo que para eso se requiere una suerte como de contexto a propósito de las teorías de la formación. Eh, a ver, independientemente del uso del concepto que ustedes lo están viendo ahí en alemán, Bildung, ¿cierto? Eh, Ha habido siempre en las reflexiones, sobre todo de corte pedagógico, pero bueno, también filosófico, una pregunta acerca del para qué, de qué se quiere con la formación filosófica, qué se quiere con la educación, es decir, cuál es el propósito, el telos de los influjos educativos, pues, y eso ha dado lugar como a una serie de reflexiones que tienen que ver no solo con los influjos educativos, su legitimidad, sus características, es decir, lo que podríamos llamar unas teorías de la educación, sino que también se ha abierto un espacio de reflexión sobre este asunto que denominamos formación. Vuelvo y repito, uno podría decir, es que la Bildung es alemana por la palabrita, ¿cierto? Pero hay que entender bien que, pues, independientemente de la palabrita o ya de una manera más compleja del concepto, pues uno encuentra en la historia del pensamiento, al menos occidental y occidentalizado, las preguntas orientadas a qué se quiere o qué se entiende por el ser humano, cómo se lograría cierta forma de humano, y todo eso pues se puede mirar en el marco de unas reflexiones sobre la formación. El concepto de formación no directamente en términos del uso de la expresión se puede rastrear desde los griegos. Uno puede consultar un texto ya clásico que es el de Werner Jäger, que lleva por título Paideia, en donde se trabaja precisamente, como lo dice el mismo subtítulo, los ideales educativos y formativos de los griegos, pero a lo largo de la historia y del pensamiento, pues uno va a encontrar esas ideas que si bien no están expresadas con el concepto Bildung, y no tendrían por qué únicamente, pues sí nos dan una idea de que lo que está ahí en juego es el problema que ya más contemporáneamente agarramos como formación. Entonces, lo primero que quiero como plantear es que si bien la expresión Bildung obviamente es alemana, ¿cierto? Eso no quiere decir que el problema que está inmerso en la Bildung sea exclusivamente alemán, que es como una de las supuestas, digámoslo así, críticas que se hace, que le dicen a uno, no es que eso es muy alemán, ¿cierto? No, el problema no es muy alemán, el problema es de la humanidad en general y es el problema de qué influjos son adecuados y a partir de esos influjos cómo se le daría forma o qué significa que el ser humano tiene que adquirir una forma X, Y o B. Entonces, bajo esa pregunta, pues uno puede encontrar diferentes planteamientos, ideas, propuestas que si bien no utilizan la expresión Bildung, lo que está puesto allí en juego es lo que, como estoy diciendo, actualmente se denomina la Bildung. ¿Sí? En las discusiones sobre la Bildung ha habido diferentes planteamientos. ¿Sí? No existe una teoría de la Bildung, no existe un único planteamiento acerca de la formación. ¿Sí? Eh, por principio, entonces, esa mirada a las diferentes propuestas sobre la Bildung nos abre a un campo de reflexión, a un campo de trabajo,
que se puede denominar teorías de la formación, en un principio con mucha fuerza influenciados por por la filosofía, perdón, pero que al día de hoy esa pregunta por la formación pues se ha abierto a diferentes campos de saber, a diferentes campos disciplinares, es decir, no podemos decir que es absolutamente algo exclusivo de la reflexión filosófica, ¿sí? Ha habido diferentes teorías de la formación, pues no va a ser el lugar aquí como para plantear esas diferencias. Se habla, por ejemplo, de los inicios de la formación y del uso del término de la expresión con el maestro Eckhart en el marco de lo que se denomina la mística religiosa particular alemana. Entonces hay autores que remiten a Eckhart para aludir, digámoslo así, al uso por primera vez de la expresión Bildung, ¿sí? Aunque como les estoy diciendo, lo que abarca esa Bildung está puesto, digámoslo así, en discusiones de diferente tipo, ¿sí? Eh, También se habla de un proceso de secularización de la Bildung o de las reflexiones sobre la formación, en particular, digámoslo así, todo el pensamiento ilustrado de corte alemán, aunque no solo alemán. De hecho, muchos autores que trabajan el problema de la formación remiten a autores ingleses en donde esa idea, no el concepto, no es la expresión, no el término, empieza a verse ya en el marco de la literatura, de otras ideas. Es decir, el problema está ahí independientemente de la denominación. Entonces, como contexto, lo que quería decirles es que cuando estamos hablando de la formación, estamos hablando de un problema, y un problema que arranca, que se puede ver en el marco de una discusión filosófica, pero que después pasa a lo que, por ejemplo, los españoles denominan una filosofía de la educación, pongámosle en otras palabras, una pedagogía general o en particular unas teorías de la formación, ¿sí? Una de las críticas, bueno, y les estaba diciendo que con Humboldt precisamente ese concepto de formación adquiere una fuerza muy importante porque en el marco de la reforma a la universidad, la reforma al sistema educativo, pues Humboldt, Wilhelm von Humboldt, no el hermano, Alexander, el que vino por aquí a estos lares a recoger hojitas, es el hermano, ¿cierto? Wilhelm, pues propuso esa idea de formación y pues también está Hegel y otros autores, pero particularmente se reconoce en el contexto ya más moderno el aporte de Humboldt a una idea de formación que sigue siendo muy importante para las discusiones contemporáneas, ¿sí? Eh, Independientemente pues de lo que diga Hegel, es con Humboldt que esa idea del despliegue de las potencias, del despliegue de las fuerzas en una relación y confrontación con el mundo y con los otros, esa formación, digámoslo así, adquiere esa fuerza importante hasta el día de hoy. A comienzos del siglo XX, de todas formas, se puede encontrar, o durante toda la primera mitad del siglo XX y entrada a la segunda, es posible encontrar una serie de críticas a ese concepto de formación que es importante tener en cuenta. Para algunos, el concepto de formación está muy cargado filosóficamente, ¿cierto? Entonces hay críticas a estos planteamientos sobre la formación, sobre la base de que es un concepto poco operacionalizable, ¿cierto? Poco agarrable en la realidad y que precisamente lo que lo caracteriza es, digámoslo así, esa dimensión filosófica, pero que resulta siendo, según estos críticos, pues poco procedente, poco operativa, de manera que hay una línea crítica frente a la idea de formación en donde se plantea que es un concepto muy filosófico y que en el contexto de reflexión pedagógica, educativa, como la quieran denominar, pues resulta inoperante porque pues uno lo que necesita es decir, bueno, aquí se formó o no se formó el individuo. Esa es una línea de reflexión, ¿sí?
Alguna vez dijeron en Colombia, pues supongo yo que gracias a ese tipo de afirmaciones, que el concepto de formación ya se había acabado, que había muerto, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Que muestra precisamente el desconocimiento de los debates. Hay otra, Andrés, sí, discúlpame la interrupción, pero cuando decís hay una línea, suena algo como por allá, y según lo que estás planteando, esa necesidad de dar cuenta de la operatividad del concepto de formación, no sé si es mala mi interpretación, pero parece cobrar vigencia con el tema de los resultados de aprendizaje que nos están exigiendo en este momento. Es decir, si este es un programa de pedagogía y se tiene que plantear unos resultados de aprendizaje, eh, con relación a los propósitos y los fines, ¿cierto? De los profesionales en pedagogía, uno diría, bueno, uno de los propósitos es que los estudiantes asuman un pensamiento crítico, bueno, pero así como el pensamiento crítico y la formación, eso cómo se mide, eso cómo se observa, porque finalmente lo que en este momento nos están pidiendo es evidencia constatable de los resultados de aprendizaje, cómo ujú. evidencia uno la formación. Bueno, o sea, hay que decirles, están engrampados en lo que Adorno escribió en 1959 y es en una semiformación. Pero ya voy para allá, ¿cierto? Sí. Bueno, es precisamente esa es la crítica, ¿cierto? De cómo el concepto, y esa es la tesis central, pues, del texto de teoría de la semiformación. La tesis es que la formación se ha convertido básicamente en semiformación en la sociedad actual, ¿cierto? Que está muy ligada también a estas otras ideas de cualificación, de resultados en el contexto educativo, de resultados de aprendizaje, y que precisamente por eso sigue siendo importante esa reflexión de corte filosófica, porque precisamente es la que permite que no se sedimente el concepto, que no se instrumentalice. Pero entonces me devuelvo, ¿cierto? Entonces aparece, digámoslo así, o ha habido una línea de reflexión sobre la formación que ha estado muy ligada al pensamiento filosófico ilustrado, ¿cierto? Kant, Hegel, Herder, Humboldt, Fichte, bueno, muchos de estos autores, digámoslo así, además de sus planteamientos filosóficos, sistemáticos, también hicieron sus pinitos hablando del problema de la formación y por eso se dice pues que históricamente hablando el concepto de formación cobra mucha fuerza en el marco de discusión, es la Yamaha, cobra mucha fuerza en el marco de la discusión filosófica. Sí, eso está claro, ¿cierto? Pero a comienzos del 20, perdón, a comienzos del siglo XX, precisamente con la consolidación de lo que llamamos la pedagogía de las ciencias del espíritu, ese concepto de formación empieza a adquirir unos tintes específicamente pedagógicos, o llamémoslos filosófico-pedagógicos. Y me devuelvo, una de las críticas entonces que se le hizo a cierta línea de reflexión sobre la formación es que era muy filosófica y que en la medida en que era muy filosófica, pues resultaba siendo poco operacionalizable en términos de mostrar indicadores de aprendizaje o indicadores de formación, ¿cierto? Eh, hubo, hay otra crítica, ¿sí? Que es la que se empieza ya a dar más en el marco de la reflexión sociológica. Y ahí es donde encontramos los trabajos de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer y particularmente Adorno, en donde precisamente en el marco de esa dialéctica de la ilustración, de esa crítica ilustrada a la ilustración, pues lo que se plantea es que el concepto de formación ha estado o surge en el marco, digámoslo así, del surgimiento de surge en el marco de la consolidación de la burguesía, tiene allí sus orígenes, permite un distanciamiento frente a la sociedad anterior, ¿cierto? La sociedad medieval, cortesana, pero que en la sociedad actual, digámoslo así, esa potencia se está, según el planteamiento pues, de Adorno, se petrifica, se esteriliza y es de nuevo lo que se denomina la semiformación. Entonces vuelvo y repito, bueno, hay varias tendencias en las teorías de la formación, no me voy a centrar aquí pues mucho en ello, lo que quiero decir es que pues hay varias, hay planteamientos diferentes
es un error considerar pues que las reflexiones sobre la formación que murieron porque se denunció que tenía un carácter burgués esa formación. De hecho, pues esas críticas que miren son más o menos de los años 60, 70 y hasta 80, pues en realidad lo que hicieron fue darle un nuevo impulso a las teorías de la formación y particularmente, pues quien está trabajando en esta línea se dará cuenta de que hay una revitalización de las discusiones sobre la formación desde los años 90, ¿cierto? Pues desafortunadamente eso no nos llega, digámoslo así, muy en el tiempo real, pero bueno, basta decir que el concepto, el problema de la formación desde los años 90 cobra una nueva fuerza y una fuerza muy importante, precisamente como renovado a partir de un montón de críticas, dentro de las que estaban pues precisamente las críticas por su carácter filosófico, pero las críticas también que provenían más de la sociología y en particular de la Escuela de Frankfurt, por su, digámoslo así, su carácter burgués. Sí, Caro. Ay, hola, buenos días. Buenos días. Em, Beni, yo tengo una pregunta ahí con lo que acabas de decir. En que acabas de decir que en los 90 empieza a surgir a surgir, no, perdón, A como que revitalizarse. se revitalizan las discusiones sobre la formación. Mm. ¿En dónde se dan y qué autores, en qué contextos y en qué autores y bajo qué contexto se revitaliza esa discusión? Pues si tenés la respuesta. Gracias. Sí, claro, o sea, hay una cosa muy interesante en los 90 y es que es para el contexto más germano, eh, pues llegan los planteamientos de los denominados posmodernos, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, en el caso de ciertos autores, hay una relectura muy juiciosa de los planteamientos de la dialéctica negativa. Entonces aparece toda pues un movimiento que es variado, que es una línea que se conoce como las teorías de la formación transformadora, ¿cierto? Ahí están autores como Marotsky, autores como Keller, autores ya posteriormente como Noll, no es el Hermann Noll de la pedagogía de las ciencias del espíritu, y bueno, una serie de líneas de trabajo que de nuevo se repiensan la idea de la formación, pero ya en el marco de estas discusiones pues más contemporáneas. Entonces, digamos que cobra fuerza la idea de la formación en el marco, digámoslo así, de los planteamientos postmodernos. Por ejemplo, Kohler retoma los planteamientos de Lyotard y de Foucault. Eh, Marotsky retoma los planteamientos de la dialéctica negativa en el sentido de que la formación involucra siempre un aspecto de negatividad y que más que ser un aumento de conocimiento de saber, presupone un cambio en los marcos interpretativos de la realidad. Entiéndase la realidad, la relación que establece el sujeto consigo mismo, con los otros y con el mundo. Entonces hay una renovación de los planteamientos de manera muy interesante, pues que muestra, bueno, y otro asunto particular es que se empieza a mezclar estas reflexiones de corte filosófico sobre la formación con planteamientos más de tipo biográfico narrativo. Entonces hay una línea muy interesante que haciendo esa mezcla del enfoque biográfico narrativo y las teorías filosóficas de la formación, trata ahí sí de pensar, digámoslo así, más en clave social, esos procesos de formación, en clave transformadora, y entonces, tratando de ir más allá de las quejas que se hizo a comienzos del 20 por su carácter muy filosófico, lo que hacen estos autores es con esas mezclas mostrar que a pesar de su carácter muy filosófico, sí se puede investigar empíricamente el problema de la formación y no solo en la escuela, sino también en otros contextos extraescolares. Entonces es muy interesante esa línea de trabajo, ¿cierto? Porque muestra ya desde otra perspectiva, llamémoslo así, más empírico-analítica, más empírico-interpretativa, una serie de asuntos que tienen que ver con la formación, pero de nuevo sin perder ese carácter, digámoslo así, filosófico, ¿sí? O sea, no es caer en la semiformación otra vez, como lo critica Adorno,
pero sí es mostrar que se puede trabajar a la luz, digámoslo así, de acercamientos de tipo empírico, el problema de la formación. Y no estoy hablando solo exclusivamente también de las perspectivas de análisis biográfico narrativo. También hay un autor muy importante que lo tengo por aquí, que trabaja como esos momentos muy, por ejemplo, en la línea de John Dewey, ¿cierto? Esos momentos de discontinuidad de la experiencia, él los llama pues procesos como de irritación o algo así, Profe, en donde los sujetos se confrontan con lo extraño, con lo foráneo, con lo raro, y se analiza precisamente allí cómo, digámoslo así, se despliegan esos procesos formativos. Sí. profe, en esas diferentes perspectivas que hablabas, ¿hay un punto o un lugar en común eh, que, pues, donde se encuentren para hablar de formación? ¿O cada una tiene su, pues sí, su idea de qué es la formación y muy diferente a la otra? A ver, pues no es que haya, por supuesto, en la medida en que son teorías que se desarrollan a la luz de los intereses de cada autor, cada grupo, pues obviamente tienen particularidades, ¿cierto? Digamos que lo que sigue siendo fuerte es esa reflexión sobre la formación. Por ejemplo, hay un distanciamiento frente a la idea de que la formación, como dicen por aquí ciertos autores, es acumulación, ¿cierto? Por ejemplo, eso Ujú. no es, ¿cierto? De hecho, Marotsky es uno de los críticos que dice, no, no podemos, aunque él pues maneja cierta concepción de lo que sería el aprendizaje, pero por ejemplo en su crítica y en su perspectiva de una mirada transformadora de la formación, el planteamiento de él es que mucho de lo que trabajamos en clave del aprendizaje lo trabajamos en clave de acumulación, aprender mucho, ¿cierto? Y complejizar el aprendizaje. Entonces yo Ujú. sé sumar, pero ya después sé, además de sumar, restar, y después de sumar y restar ya sé multiplicar. Entonces lo que dice Marotsky, en realidad ahí no hay procesos de transformación, porque lo que hay es acumulación de contenido, ¿sí? El Ujú. planteamiento de él es, por el contrario, si bien no niega la importancia de estos procesos de acumulación, que los ve uno en la escuela, ¿cierto? ¿Cierto? Que los ve uno en la educación en un sentido amplio, es que la propuesta de él es pensar cómo cambian los marcos interpretativos, ¿sí? Ujú. O sea, cómo yo puedo entender el mundo desde otra perspectiva, lo cual va más allá de la simple acumulación a un cambio en los patrones interpretativos del mundo, un cambio en los marcos de interpretación del mundo, ¿sí? O sea, ese es el punto en común. No, ese es Sí. el planteamiento de las teorías de la formación transformadora. Sigue habiendo otras de corte más filosófico, en una discusión con los clásicos de la filosofía. Sigue habiendo otras que inclusive trabajan en esa idea de semiformación, ¿cierto? Que trabajan el concepto de formación como lo entendemos nosotros en este país, como cualificación, ¿sí? Entonces ahí hay varios, digámoslo así, puntos, ¿sí? Con peleas y todo eso. De nuevo, el concepto es muy importante en términos de lo que se plantea y es más allá de las prácticas educativas, ¿qué es lo que se quiere con la educación? Más allá de los procesos de socialización, ¿qué es lo que se quiere con la socialización? Es decir, ¿cuál es el proyecto del humano que está ahí en juego? ¿Qué significa volverse humano? ¿Cierto? ¿Cuáles son las condiciones para volverse humano? Y en últimas, pues el núcleo fuerte sigue siendo esa idea de formación, fundamentalmente, digámoslo así, como un proceso a partir del cual el ser humano toma distancia frente al mundo, muy ligado a mayoría de edad, pero no solo en el sentido puramente racional calculador, sino la idea de cómo a través de la educación, de los procesos de socialización, a partir de los procesos de confrontación, digamos así, con el mundo, los sujetos reelaboran el mundo, reelaboran sus relaciones con otros, reelaboran la mirada que tienen de sí mismos y produce un distanciamiento ese asunto. Entonces, estas teorías de la formación se focalizan en eso, en esos procesos de transformación. Entonces miren que hay un punto muy interesante frente a cierta mirada y es que ya la formación no se entiende como lo alcanzado, como cuando uno dice, ay, él está formado o él está educado, ¿cierto? Mire lo que tan educado está. A estas personas o en esta línea de trabajo ya no interesa decir si alcanzó el fin, ¿sí? Ya no interesa decir, vea, ya logró la perfección, ya logró el punto máximo,
porque precisamente en el marco de las discusiones, pues más, si se quiere, posmodernas o después de la crítica a estos grandes sistemas, ya no se plantean unos fines últimos, ¿cierto? Omniabarcantes, sino que otra vez la pregunta está más orientada a cómo se puede dar cuenta de esos procesos de transformación, ¿sí? Por ejemplo, ahí resulta clave a un autor como John Dewey, entonces también lo meten en estas discusiones, ¿cierto? Acuérdense que con John Dewey el concepto de educación es entendido fundamentalmente como experiencia, ¿cierto? Y con una experiencia que permite más experiencias, en donde hay transformación, en donde hay una continuidad de la experiencia en confrontación precisamente con esos momentos difíciles, foráneos, extraños. Y entonces, digamos, hay una serie de aspectos que muestran otra vez las bondades, la relevancia de la formación, vuelvo y repito, desde los años, desde los 90 pues, del siglo pasado. Entonces, de nuevo, es un error creer como decir, es que hay varios autores en Colombia que han dicho, pues, que han decretado la muerte de la formación, ¿cierto? Entonces, es muy curioso, o sea, mataron la formación, pero no han podido leer, pues, más allá de lo que se viene produciendo desde los 90. Entonces, así es muy difícil, ¿cierto? Bueno, nosotros también tenemos un gran problema y es un problema de traducción. Eh, el- por ejemplo, este texto, ¿cierto? El teoría de la semiformación, el que están viendo en la presentación, pues arrancamos con su traducción al español y eso es un gran problema. El título que le pusieron en español es Teoría de la pseudocultura. Ya uno queda enredado, ¿cierto? Entonces también tenemos ese problemita con las traducciones. Generalmente el concepto de Bildung se traduce como educación y como cultura al español, y no es lo uno ni lo otro. Entonces, cuando ya uno lee en español, si ustedes leen, por ejemplo, este texto en español, la teoría de la pseudocultura, pues es muy difícil entender lo que está planteando Adorno, porque el traductor, perdón, en donde muchas veces se está utilizando la expresión Bildung, el traductor utiliza la palabra educación, instrucción, perdón, enseñanza y hasta cultura. Entonces, eso resulta muy complicado precisamente para entender todos estos planteamientos sobre la formación, porque desafortunadamente pues no contamos con ejercicios de traducción que respeten ese asunto. Obviamente todo traductor pues es traidor de alguna manera, pero particularmente la recepción que hemos podido tener del problema de la formación se ha visto, digámoslo así, dañada, se ha visto perturbada, se ha visto reducida precisamente por causa de unas traducciones que resultan siendo pues poco adecuadas. Pero no es solo ahora, o sea, desde comienzos del 20, por ejemplo, estoy pensando en los textos de Herbart, ¿cierto? O sea, Herbart en el esbozo para un curso de pedagogía habla de la formabilidad como el concepto fundamental de la pedagogía. Bildung, Bildsamkeit, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, yo pienso que el problema fundamental de la pedagogía es la formabilidad del ser humano, o sea, la pregunta por cuáles son los límites de la formación, si hasta dónde va la formación, qué se puede formar y qué no se puede formar una piedra, se puede formar el cuerpo. Herbart dice, bueno, la formabilidad se expresa fundamentalmente en el ser humano en términos de una formación para la moralidad, por ejemplo, ¿cierto? Pero la traducción que hay de formabilidad al español es de educabilidad, ¿sí? Entonces ya uno se enreda porque cuando uno escucha educabilidad, uno está pensando en un ejercicio educativo, ¿cierto? Alguien está educando a alguien, hay algo que es educable, ¿cierto? Y pues toda educabilidad, si se quiere, presupone formabilidad, ¿cierto? Donde no hay formabilidad, no puede haber injerencias educativas. Pero bueno, lo que quiero decir es que padecemos, digámoslo así, de estos problemas de traducción, lo que no nos ha permitido ver pues el potencial más allá de la expresión de esa línea de trabajo. Listo. Entonces, de nuevo, las teorías de la formación durante la primera mitad del siglo XX empiezan a ser unas cuestionadas por su carácter filosófico, ¿sí?
otras empiezan a ser cuestionadas por su carácter instrumental, otras empiezan a ser cuestionadas por su carácter burgués, elitista, y ahí es donde encontramos los planteamientos de la Escuela de Frankfurt, particularmente los planteamientos de Horkheimer y Adorno, ¿sí? Bueno. Profe, y esa supuesta muerte de la formación tendrá que ver también con ese ejercicio de cómo se tradujo la palabra. Pues tiene que ver en parte con eso, pero también tiene que ver con unas afirmaciones muy, digámoslo así, no sustentadas, ¿cierto? Es que suena como muy perezoso. O sea, como que decir que la formación muere es como decir, mm, ya no sigamos escudriñando en el Claro. ejercicio, ¿cierto? O sea, como de la formación del sujeto, porque eso requiere demasiado tiempo para pensar. Es más fácil. mm, Pero se la pongo mejor, ¿cierto? Como mm, yo no puedo leer lo que se viene produciendo desde los 90 para acá, en clave de formación, ¿sí? Que es también una imposibilidad o un obstáculo desde el punto de vista, digámoslo así, práctico, real, ¿cierto? Eh, como yo no puedo leer la producción que hay en alemán sobre formación, entonces me queda más fácil decir que se acabó en los 90, ¿cierto? Pero si usted pone a leer qué se viene produciendo desde allá, pues uno encuentra como bastante bibliografía al respecto, ¿cierto? Todo esto es sobre formación, ¿verdad? Entonces, entonces, pues son afirmaciones otra vez muy, que uno dice, no, tampoco, ¿cierto? Bueno, y falta ver cuáles son los intereses. Obviamente desde Adorno, Horkheimer hay una crítica pues fuerte a la idea burguesa de formación, que tiene mucho sentido, pero otra vez, como problema, es un problema que sigue estando abierto y muy interesante, ¿cierto? Y que de hecho, una de las cosas que encuentra uno en las discusiones específicamente alemanas es que cada vez se habla menos de teorías de la educación o de ciencia de la educación y se está hablando cada vez más de ciencia de la formación o ciencias de la formación. Hay digamos, una transformación interesante. Hay como una opción ya de renombrar y la expresión que se está utilizando es esa, ciencias de la formación o ciencia de la formación, ¿sí? Bildungswissenschaft. Entonces también es, digámoslo así, hasta cierto punto sintomático de los recorridos de pensamiento, de teorización y de investigación que se vienen dando, ¿sí? Eh, Textos que otrora hace 10 años los autores los titulaban Introducción a la ciencia de la educación, ¿sí? Ya encuentra uno en las segundas y terceras ediciones que ya los están volviendo a titular Introducción a las ciencias de la formación. Cada vez más hay departamentos dentro de las universidades que están optando por ese tipo de denominación. Entonces, Facultad de Ciencias de la Formación o Facultad de Ciencia de la Formación. Entonces, pues resulta, digámoslo así, como muy cuestionador precisamente a la idea de que ya, pues, el concepto de formación y el problema de la formación, pues es un asunto que hay que dejar de lado porque ya eso otra vez murió o ya no hay para dónde más trabajar con él, ¿cierto? Pero bueno, esos son como más apuntes, anécdotas para tener en cuenta, lo cual vuelvo y digo, pues muestra por el contrario la importancia del problema de la formación. De hecho, también se vuelve muy relevante hoy en día para ustedes que se están moviendo más en el marco de una discusión de pedagogía en el sentido amplio, porque hay líneas que vienen trabajando el problema de la formación ya no solo en el contexto escolarizado, ¿sí? Entonces, están mirando esa formación por fuera de la escuela, ¿cierto? Procesos formativos que tienen que ver con relaciones entre pares, con transformaciones en el marco de actividades más de corte, qué sé yo, artística, musical, bueno, un montón de otros escenarios que sirven para analizar esos procesos de formación transformadora de los individuos. Bueno, entonces les estaba diciendo que una línea que cobra fuerza es esa perspectiva de trabajo sobre la formación en clave, digámoslo así, crítica, y ahí es donde encontramos pues el trabajo de estos autores de la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Eh, Ustedes saben, si no lo saben, entonces como contexto, este es el segundo contexto, que significa aspectos básicos pues, de esa escuela de Frankfurt. Obviamente, pues esto es un esbozo muy grueso, ¿cierto? Como les dije,
al inicio hay diferentes generaciones, ¿sí? Se habla de una primera generación en donde están precisamente Horkheimer, Adorno, Marcuse, cada uno de ellos pues con unos aportes muy interesantes y relevantes para la actualidad. Marcuse con sus trabajos sobre el hombre unidimensional, sobre el trabajo de Eros y civilización, particularmente Adorno y Horkheimer con un texto que es crucial, que todo el mundo debería leer, que lleva por título Dialéctica de la Ilustración, ¿cierto? Es como una suerte de ensayos que muestran precisamente un ejercicio de crítica a esa razón convertida en razón instrumental, eh, o específicamente un texto como el de Adorno que lleva por título Dialéctica Negativa, y es un texto que trata de mostrar, digámoslo así, las repercusiones de un pensamiento abstracto formalizante que termina en aras de esa formalización e instrumentalización por reducir el mundo real, que es uno de los asuntos donde está anclada, digámoslo así, la crítica a esa semiformación. Bueno, precisamente en la dialéctica de la ilustración, estos autores lo que muestran o lo que tratan de plantear es, digámoslo así, el fracaso de la ilustración, en el sentido de que pues la ilustración como proceso, digámoslo así, de liberación de la animalidad, como proceso de entender y ser soberanos sobre el mundo, como proceso de no caer solo en el adoctrinamiento y en lo establecido, termina, y es el diagnóstico de ellos, termina, digámoslo así, convertido nuevamente en una reducción, ¿sí? En una reducción que tiene que ver con esa racionalidad instrumental que posteriormente pues Habermas trabaja ya muy bien, ¿cierto? Es decir, con el intento de dominar la naturaleza, se plantea entonces que hay un acceso, hay una entrada mítica al mundo, eh, pero precisamente con el ejercicio ilustrado, con el ejercicio de la razón como razón instrumental, encontramos que esa ilustración se vuelve nuevamente en mito. Esta es una frase que circula mucho, ¿cierto? Y es, la ilustración surge como un proyecto de superar el mito, de ir más allá del mito, pero ella misma, esa ilustración, termina convertida en mito, ¿sí? Aquello de lo cual buscaba distanciarse de una explicación mítica del mundo, termina convirtiéndose en lo que la misma ilustración es, el mito, digámoslo así, el mito de la cientificidad, el mito del positivismo, el mito, digámoslo así, de una cuantificación del mundo. Entonces, vuelvo y repito, el diagnóstico es básicamente ese, ¿cierto? La ilustración, el proceso ilustrado en su consolidación está estructurado en términos de un distanciamiento frente a las formas míticas y religiosas, pero en la manera en que se configura ese proceso ilustrado, es decir, como racionalidad instrumental, hace que esa ilustración misma se convierta en mito, ¿sí? En que ya no veamos otra alternativa, sino en la ciencia, ¿cierto? O sea, se vuelve tan fanático el asunto de la cientificidad que lleva otra vez a que esa parte de la ilustración se convierta en mito. Entonces, el programa de la dialéctica de la ilustración es someter nuevamente a una crítica ilustrada a la ilustración, ¿sí? La ilustración en su forma de configuración contemporánea se ha convertido ella misma en mito, en el mito de una ciencia positiva que es capaz de dar cuenta de todas las cosas del mundo y que reduce el mundo a concepto, a pura formalización. Y si eso es lo que estamos viendo y si eso es lo que se está consolidando como el gran mito, el mito de la ciencia contemporánea, entonces la tarea del ejercicio crítico de una escuela de Frankfurt, de una teoría crítica, es someter nuevamente a una crítica racional a esa ilustración.
Ese es el programa, ¿cierto? Algo así como hacer un diagnóstico de por qué estamos donde estamos y de por qué nos hemos vuelto otra vez unos fanáticos de la ciencia y ver en el marco de esa crítica ilustrada a la ilustración qué es lo que está pasando. De hecho, estamos todavía en el marco de ese diagnóstico. Si ustedes piensan en lo que fue la dialéctica de la ilustración para su época, ¿cierto? Y lo que podríamos decir para ahora, lo que encontramos es una serie de ejercicios filosóficos, sociológicos, psicológicos, que tienen más el carácter de crítica, que tienen más el carácter de diagnóstico y que están marcados por una suerte de escepticismo amplio en donde ya, digamos así, no se proponen esos grandes sistemas, en donde los ejercicios son más de crítica, de deconstrucción, de diagnóstico, de mostrar la instrumentalización, la reducción de los conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese programa que se esboza con Horkheimer y Adorno en la dialéctica de la ilustración es un programa en el cual estamos montados nosotros hoy en día, ¿sí? Una antropocrítica, en una crítica decolonial, todo lo que ustedes quieran. O sea, la mayoría de los ejercicios hoy en día que tienen ese tinte precisamente están anclados a la idea de que hay que someter a la ilustración, es decir, la modernidad, a una reflexión crítica, a un diagnóstico, ¿sí? Bueno, estos autores entonces parten de la idea, ¿cierto?, de que el ser humano, para sobrevivir y satisfacer sus necesidades vitales, lo que llamaríamos la autoconservación, ¿sí?, pues los seres humanos necesitan dominar la naturaleza, ¿cierto? O sea, para uno no morirse de hambre y para que el tigre a uno no se lo coma, ¿cierto? Uno tiene que dominar al tigre y tiene que desarrollar, qué sé yo, la agricultura, ¿sí? O tiene que, digámoslo así, someter en un sentido amplio la naturaleza para poder sobrevivir, ¿sí? El punto es que para mantener ese dominio, el ser humano se ve precisamente compelido, se ve en la necesidad de imponerse el mismo reglas, ¿sí? De imponerse normas, ¿sí? No, venga, no salgamos a cazar a esta hora, salgamos a esta otra hora, ¿sí? No, venga, usted duerma mientras yo vigilo, porque si nos dormimos los dos, viene el tigre y ñau, ¿cierto? No, venga, haga usted primero. Entonces, el ser humano se ve en la necesidad de imponerse el mismo reglas y coacciones que terminan, dicen estos autores, por someter su propia naturaleza, ¿cierto? Es decir, empieza a tener fuerza lo que llamaríamos el proceso de adaptación, ¿sí? Para poder desarrollar una racionalidad, ¿sí?, planificadora, calculadora, para podernos entender como seres humanos y llevar a cabo actividades prácticas del tipo X, Y o B, nos tenemos que coordinar y coordinarse implica, digámoslo así, renuncias, coacciones. Entonces la tesis es muy interesante. De nuevo, en los procesos de autoconservación, el ser humano tiene que dominar la naturaleza externa, ¿sí? Tiene que dominar el árbol para poderse subir y coger los mangos que necesita para alimentarse. Tiene que dominar el tigre, conociendo cuándo sale a comer, cuándo se desplaza por tal lugar. Pero ese proceso de dominación de la naturaleza externa, dicen ellos, también termina convertido en un proceso de dominación de la naturaleza interna, ¿sí? Por eso ellos dicen que el dominio sobre la naturaleza, en el cual está involucrada obviamente la razón, ¿cierto? Una razón más calculadora, se convierte en el dominio del hombre sobre sí mismo y sobre o con los demás, ¿sí? No es solo el dominio ya de la naturaleza externa, el tigre, el río, sino que esa dinámica también se convierte en un dominio de la propia naturaleza. Uno va al baño no cuando le da la gana, sino que uno va al baño cuando suena el timbre. Uno va al baño cuando se acostumbra a que pasen las 2 horas. Entonces hay un ejercicio de autocontrol de las ganas de orinar, de las ganas de ir al baño, de las ganas de llorar, es decir, de todo lo que podríamos denominar esa naturaleza interna, que es fundamentalmente pues, lo somático, las pasiones, los impulsos en el sentido freudiano o las pulsiones, pues aunque se establezca la... Preguntan por acá, Andrés, si eso es disciplina, disciplinarse, preguntan en el chat. Claro,
Claro, tiene un carácter disciplinario, por eso uno encuentra similitudes hasta cierto punto en un planteamiento como este y los planteamientos de Foucault, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, ¿cierto? Eh, Aunque obviamente Foucault no está mirando propiamente estas dinámicas en un sentido amplio, pero en el fondo sí, o sea, en el fondo los planteamientos de Foucault sobre la disciplina están, digámoslo así, enmarcados ya con Horkheimer y Adorno en ese proceso, digámoslo así, de consolidación de una razón instrumental, ¿sí? Una razón calculadora, ¿sí? Muy bien. El punto otra vez es que el ser humano se convierte en esclavo, pues obviamente esa naturaleza que le es parte inherente permanece, digámoslo así, como irreconciliada con el mismo ser humano, ¿cierto? O sea, yo tengo que dominar mis ganas de ir al baño, me tengo que aguantar, ¿sí? Pero eso no desaparece. Algún día tengo que orinar, o sea, me puedo aguantar 2, 3 horas, pero 3 días no, me muero, ¿cierto? Se me revienta la vejiga. Entonces, digámoslo así, ese asunto tensional permanece. Permanecemos en una tensión permanente con nosotros mismos y nos volvemos pues esclavos de nosotros mismos en el sentido de que hay unas dinámicas calculadoras, reguladoras de autodisciplina que plantean que nos tenemos que autocontrolar, ¿cierto? Venga, usted no puede pegarle al otro, venga, usted no puede insultar al otro, venga, usted no se puede poner a llorar en cualquier parte, venga, usted no le puede dar risa en cualquier escenario, qué pena, usted no puede otra vez tirarse un peo aquí y allá. O sea, todo ese tipo de asuntos que tienen que ver de nuevo con esa naturaleza corporal, somática, sensitiva, siguen estando ahí, no desaparecen, pero hay que dar la apariencia de que desaparecen. Entonces, eso hace que los individuos entren en una contradicción interna, porque en la medida en que eso no desaparece, esa animalidad está siempre allí. Después voy a hablar ya de teoría de la formación y precisamente la idea de formación tiene un componente de superación de la animalidad, de control de la animalidad, pero esa animalidad sigue estando allí, ¿sí? Bueno, entonces, pues el ser humano solo llega a ser señor de la naturaleza negándose a sí mismo como naturaleza, ¿cierto? Entonces, eso es lo que muestra, digámoslo así, el proyecto de una ilustración que termina convertida en, como diría Foucault, en disciplina o en autocontrol, ¿sí? Bueno, eso quiere Profe, decir y entonces, ese sí, proceso de disciplinamiento, ¿cierto? De dominación de sí mismo, pasa por, como por un conducto racional, es decir, ¿es claro, voluntaria y consciente o llega a un punto que pues podríamos evidenciarlo, donde ya ni siquiera es consciente esa dominación, ¿cierto? Porque ya, y tú lo nombraste ahorita, o sea, esa dominación es a la naturaleza, a sí mismo, pero con o para los demás, ¿cierto? Entonces, claro. ese ejercicio de disciplinamiento termina siendo, pues si no es voluntario, podría ser una disciplina voluntaria, podría ser una disciplina consciente, ese podría ser el lugar al que se va caminando o qué onda es. Pero otra vez vuelvo y miren lo interesante, o sea, el ser humano, llamémoslo ilustración, ¿cierto? La ilustración entendida como el periodo a partir del cual reivindica que los seres humanos tienen que salir de su minoría de edad. La minoría de edad es entendida como estar sujeto a las creencias de otro, a las prescripciones de otro, o a la magia, o a lo que sea, ¿cierto? Y esa salida de esa minoría de edad supone que el ser humano es capaz de pensar y actuar por sí mismo, ¿cierto? Es decir, ya las reglas, las normas, las directrices se las da el ser humano a partir de su propia razón, ¿sí? Él piensa el mundo, pero también piensa cómo actuar en el mundo. Kant es el proyecto de una ética y de una fundamentación de las costumbres y de una crítica de la razón práctica en Kant, ¿cierto? O sea, cómo me debo orientar yo en el mundo siguiendo unas máximas que ya me ofrece la razón, ¿sí? Entonces eso es muy interesante, porque ya la razón entra en un lugar en donde es la que, digámoslo así, en su fuero interno, en su reflexividad, en su precisamente actividad de pensar, es la que se da a ella misma las reglas. O sea, el ser humano como ser racional es el que se da él mismo las reglas, las normas, ¿cierto? Y en concordancia con eso procede. Por ahí vamos bien, ¿cierto? Pero el punto es ese, o sea,
ese darse reglas, ese darse normas que en un principio implica un distanciamiento frente a la naturaleza. Venga, es que usted pues no tiene por qué pegarle a todo el mundo cuando le da rabia, entonces contrólese, ¿cierto? Venga, sí, pues es muy maluco que a usted le den ganas de orinar en plena clase y se orine ahí al frente del tablero, ¿cierto? Entonces contrólese. Esos asuntos que podemos ver como distanciamiento frente a la naturaleza externa, ¿cierto? Van llevando también a un ejercicio de autocontrol, pero lo que dice Jorge Jaime Adorno es que en ese control, entre comillas, de la animalidad, ¿sí? Esa razón termina convertida en una razón instrumental y lo que empieza a privilegiarse desde el punto de vista social es en la adaptación. O sea, soberanía del individuo le da lugar es a la adaptación del individuo a un orden ya establecido. Y ese es el punto crítico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que denuncia precisamente Adorno como semiformación. Lo que en un primer momento fue un ejercicio de romper con la sociedad, digámoslo así, teocentrada, cortesana, lo que en un principio fue un intento de darle un lugar más importante a la razón como orientadora de la práctica y del pensar como tal, termina convertido otra vez en un proceso de adaptación de los seres humanos a las condiciones sociales existentes. Entonces, otra vez, esa razón se vuelve una razón instrumental y el proyecto nuevamente es someter, digámoslo así, esa unilateralización a una crítica, ¿sí? Que es lo que denuncian ellos, ¿sí? Sí, Joana. Hola, buenos días. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Joana. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, puede hablar. Sí, lo que pasa es que como que me genera ahí una duda y es, eh, o sea, esta idea de que es necesario como autoimponerse ciertas normas para generar esa adaptabilidad a la sociedad, pues en cierto sentido no lo podría ver como algo ético, ¿no? Como por ejemplo, yo sé que está mal transgredir a un otro, o sé que está mal generar dinámicas de guerra, o bueno, como que voy elaborando a lo largo de mi existencia y de mi proceso como unas, sí, como unas ideas de cómo debo autorregularme o cómo quiero autorregularme, muy en vía también de un proyecto pues personal, ¿no? Pero entonces como que me preguntaba cómo los autores lo desarrollan, porque siento que puede haber una delgada línea, ¿no? Entonces, ¿cómo esa autorregulación me pueden domesticar y llevar a autodominarme? O cómo también eso me da como una vía y unas luces para construir mi propia identidad, para construir unas bases éticas, o sea, para, sí, como para darle un camino a la forma en como yo deseo enunciarme en el mundo. Entonces, como que pensaba, efectivamente, pues muy denso como autodominarse y etcétera, pero sí o sí, pues como que de cierta forma sí es necesario pues que cada quien desde su criterio vaya construyendo unas formas de autorregulación en relación con lo que considera bueno o malo en el mundo. Entonces, como que me preguntaba de qué forma esa delgada línea se desarrolla desde los autores, o pues usted qué piensa en relación con eso. Bueno, entonces estamos de acuerdo, pero eso no es solo un diagnóstico de ellos, también lo puede uno ver en el trabajo de Norbert Elias sobre el proceso de civilización, lo puede uno ver en cierta lógica, pues en Marcuse, en Eros y Civilización, pero también lo puede ver en algunos planteamientos de Foucault, como les dije ahorita, en Vigilar y Castigar. A ver, el proceso entonces obviamente los seres humanos se caracterizan como humanos porque viven en un contexto normativo, ¿cierto? Y si estamos hablando de normas, estamos hablando precisamente de creaciones humanas que tienen un carácter ético, ¿cierto? Ético normativo. Entonces eso digamos que es inevitable y es el planteamiento de ellos. O sea, necesariamente la vida humana supone el establecimiento de normas, supone el establecimiento de regulaciones
Pero el problema de nuevo es que esas normas y esas regulaciones, sobre todo en su formato instrumental, terminan es contribuyendo con la adaptación de los individuos a un orden establecido, ¿sí? Si las normas son humanas, si la ética es humana, pues entonces debe haber la posibilidad de una reflexión crítica sobre las normas, sobre lo ético, ¿cierto? Y es precisamente lo que ellos denuncian, que algo así como empezar a ser bueno, terminamos haciendo malo, por empezar a ser bonito, terminamos haciendo feo. Y eso es lo que denuncian ellos. Pero digamos que el programa es muy fuerte, o sea, la crítica es muy potente porque, otra vez, lo que dicen es que nos ponemos en una contradicción con nosotros mismos a partir de esos asuntos. Controles externos que terminan en procesos de autocontrol que son necesarios, ¿cierto? Pero la línea delgada, y todavía no he entrado en lo de la formación, la línea delgada es precisamente desde una teoría de la formación o una teoría crítica a la semiformación, lo plantea Adorno, es que ese proceso de formación, ¿cierto? De distanciamiento frente a la naturaleza, de pensar la naturaleza, de pensarse a sí mismo, de orientarse por el pensamiento, formación, mayoría de edad, capacidad crítica, termina convertido en semiformación porque ya uno no piensa críticamente, ya uno no piensa de manera distanciada, sino que es un pensar, ¿sí? Como lo dice Adorno, es un espíritu vulgar que busca sobre la base de ese pensar simplemente adaptarse a las cosas que hay, ¿sí? Y eso es lo que están denunciando ellos. Entonces, una teoría crítica de la formación, ya me estoy adelantando un montón, ¿cierto? Una teoría una teoría crítica de la semiformación lo que plantea es que siempre vamos a estar compelidos a tener que pensar dialécticamente el problema de la autonomía y la adaptación. Todo proceso formativo implica distanciamiento, autonomía, pero también implica adaptación, ¿cierto? Nosotros estamos aprendiendo cosas que ya están en la sociedad, ¿sí? Es decir, nos estamos adaptando a la sociedad. Pero el punto es que no es solo eso, como les decía ahorita, no es solo acumulación de contenidos, también la posibilidad de tomar distancia frente a aquello ante lo cual o con lo cual nos estamos adaptando a la sociedad. Entonces, el punto de, digámoslo así, el ejercicio que propone Adorno en este textico de teoría de la semiformación es que hay que mantener abierta la dialéctica entre ambos asuntos que involucra la formación y la cultura. Adorno dice, tanto la formación como la cultura están revestidos de un doble carácter. Ese doble carácter, vuelvo y repito, es naturaleza y espíritu. Ese doble carácter es adaptación, pero también soberanía y autonomía. En el momento en el que una idea de formación, un planteamiento sobre la formación, termine reivindicando solo uno de los dos polos, dice Adorno, se petrifica. Y precisamente el proyecto del de una crítica es, en clave dialéctica, no dejar que se petrifique uno de los dos lados, sino que hay que mantener la dialéctica abierta, ¿sí? Precisamente la denuncia de la semiformación en las sociedades actuales es que se ha petrificado el lado social de la adaptación y los seres humanos pues han terminado en una lógica de decir que piensan simplemente acomodándose, digámoslo así, a lo que hay, reivindicando un saber, digámoslo así. Eh, bueno, Adorno tiene una postura bastante elitista en términos de cultura, entonces los seres humanos entonces quedan abocados a como a las dinámicas del consumo, entonces el saber que circula y lo más elevado es saber manejar TikTok y entonces uno actúa de conformidad con lo que YouTube y los YouTubers le dicen a uno. Entonces, claro, ahí hay, entre comillas, unos saberes, unos conocimientos, un espíritu, pero Adorno dice, eso es un espíritu vulgar, ¿cierto? O sea, es simplemente como entrar en el juego de la sociedad y adaptarse más a ella, ¿cierto? O sea, es una pseudo, ¿cierto? Es una pseudocultura,
Es una pseudoformación, es una semiformación. ¿Sí? Ya somos pseudocultura. Sí, exactamente. Andrés, por acá preguntan, ¿existe una teoría, en esta teoría, alguna escuela psicológica que la respalde? ¿Entra la Claro, psicología desplazada? hay un autor muy importante que viene en la línea crítica y se llama Klaus Holzkamp. No lo conoce nadie. Él tiene un trabajo, un mamotreto igual de grande como el de Paideia y, ay, se me olvidó. Creo que se llama Sujeto. Es lo que se llama la psicología crítica. Entonces, Klaus Holzkamp, que viene de la línea crítica, tiene una propuesta muy interesante en clave psicológica, ¿sí? Por ahí le tradujeron un texto al español. Entonces, todo el planteamiento de él, pues que no conozco muy en profundidad, es precisamente sobre la base de estas herramientas de la teoría crítica, pensar en esos procesos psicológicos, ¿cierto? De cómo fomentar la mayoría de edad, de cómo hacer que el individuo no, pues, no se piense como enfermo en cierta lógica, sino que trate por sus propios medios de, pues, de enfrentar el mundo. Entonces, esa línea de psicología crítica es poco explorada, pero, pues, digámoslo así, está estrechamente relacionada con algunos de los planteamientos de la teoría crítica. Laura pregunta, ¿se podría abrir otro espacio? Sí, pero por favor, claro que sí. Bueno, Ahí listo. tenemos pendiente dos reprogramaciones también del profe Juan Felipe, pero claro que sí, abrimos un Listo. tercero. Sí, porque veo que esto ya se acabó y no he pasado el contexto. O sea, hasta las 10 podemos estar y Bueno, ya pero yo reprogramamos. termino un poquito antes, ¿cierto? Vale. Entonces, frases como esta, ¿cierto? Eh, Reaccionan estos dos autores contra la enigmática preparación de las masas educadas y formadas de un modo tecnológico para ofrecerse al despotismo de las ideologías totalitarias y a las formas de dominación. Y pues estos autores valoran ese comportamiento como el colapso de la civilización burguesa, como el hundimiento en un nuevo tipo de barbarie, ¿cierto? Obviamente aquí también hay una referencia fuerte al nacionalsocialismo, ¿cierto? Pero pues hoy en día no estamos muy alejados de otras miradas de ese tipo, ¿cierto? De nuevo, o sea, esa idea de ilustración como liberación termina siendo ella misma también un mito en términos de que en últimas contribuye enormemente también es con el autocontrol y control general, ¿cierto? Es decir, esa racionalidad instrumental, burocrático, tecnológica, con su propia dinámica, con su propio aparato de producción, deviene totalitaria, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya uno no encuentra otra salida, ¿sí? O sea, usted tiene que pensar racional y calculadoramente casi que todas las cosas del mundo, ¿sí? Hasta sí mismo, ¿sí? Entonces no estoy hablando aquí de esa racionalidad en un sentido amplio, que después, digámoslo así, que es la misma que reivindican Horkheimer y Adorno, sino de esa racionalidad instrumental que parece ser penetra todas las esferas. A propósito de la pregunta ahorita, Laura, ¿cierto? Venga, ¿cómo evaluamos de manera eficiente? ¿Sí? ¿Qué pruebas estándares desarrollamos para evaluar? ¿Sí? Entonces esa razón calculadora no solo es la razón calculadora que uno ve en las máquinas, en los aparatos, sino es también una razón calculadora que encuentra uno en muchas de las dinámicas sociales. Y el punto es ese, o sea, cómo cada vez más el ser humano, bueno, miremos la gestión, por ejemplo, ¿cierto? Hay una idea también de gestión fuerte que supone que uno es un cuasi robot, que uno casi que se puede calcular en términos de lapso de tiempo cuántas cosas produce, por ejemplo, en las perspectivas del Taylorismo. Entonces, eso es lo que deviene totalitario. Hay una imagen muy relacionada precisamente con esto que estoy diciendo, y es, digámoslo así, este filme de Charles Chaplin. No sé si se llama Tiempo, no me acuerdo, yo no veo mucho de eso. No sé si es Tiempos Modernos o no sé qué, en donde, digámoslo así, está la forma de la fábrica que termina, digámoslo así, absorbiendo a Chaplin y volviéndose, digámoslo así, en un caos, ¿cierto? Bueno, entonces estos autores dicen que esa racionalidad instrumental y burocrático termina convertida precisamente en la política de la dominación del ser humano por el ser humano, ¿sí?
dominación de la naturaleza externa e interna, dominación social y otra vez dominación de sí. ¿Sí? Bueno. Obviamente las tesis de, al menos en la dialéctica y la ilustración, y a propósito de la pregunta creo que era Joana, son muy escépticas hasta cierto punto, ¿cierto? Entonces, pues lo que aparece como sujeto en el sentido ilustrado se evidencia en la contemporaneidad como un sujeto liquidado, ¿cierto? O al menos como un sujeto que se encuentra amenazado precisamente por esas dinámicas y que, digámoslo así, pues queda subsumido, como en tiempos modernos o como en el film de Chaplin, queda subsumido a parte de la maquinaria, ¿cierto? Que es otro de los asuntos que denuncian estos autores, particularmente Adorno en la dialéctica negativa, y es que los seres humanos se van convirtiendo cada vez más, no tanto ya en seres humanos en su sentido complejo, somático, corporal, pensante, sintiente, como quieran, imaginativos, etcétera, sino que empiezan a cumplir un papel fundamentalmente como parte de un sistema. O sea, su carácter es más funcional, ¿sí? Entonces, o en términos de la sociología, su carácter es más de rol, ¿cierto? Entonces, usted está en un banco y usted tiene que cumplir en términos de rol con la tarea del banco, ¿cierto? Y usted vale, usted es importante en la medida en que cumpla su función. Si usted tiene sueños, si usted está enfermo, si usted vive muy lejos, si usted tiene un problema familiar, eso no interesa. Lo que interesa es que cumpla la función en ese banco. Y en la medida en que usted está cumpliendo una función en el banco que es estandarizable, ¿cierto? Entonces usted puede ser fácilmente reemplazado por otro que cumpla la misma función. Entonces, si usted se enferma, si usted tiene un problema, a usted simplemente lo descartan porque puede haber otro que esté cumpliendo la función. Entonces, esa funcionalización de la sociedad lleva a que los individuos, pues obviamente, queden reducidos en su mismidad, ¿cierto? Que ya no interese qué piensan, qué sienten, qué imaginan, sino simplemente interesa que cumplan con la función. Entonces, lo interesante de nuevo en esta denuncia es que, de nuevo, esa dominación racional instrumental termina también teniendo efectos en una racionalidad instrumental de la sociedad y de sí mismo, en donde los individuos quedan convertidos fundamentalmente en funciones. La dialéctica negativa precisamente denuncia eso, ¿cierto? Que ese proceso de racionalización instrumental, en la medida en que vuelve a los individuos funciones o sujetos abstractos, en últimas, para ello, para ese proceso de abstracción, pues tiene que negar, digámoslo así, la vida real, ¿cierto? La vida, valga la redundancia, viva, la vitalidad, el aspecto natural. Pero lo que hace digámoslo así, esa racionalidad instrumental, en últimas, no es, digámoslo así, romper con esa animalidad, con los sentimientos, con el cuerpo, con las pasiones, sino que eso se da al costo fundamentalmente de un proceso de negación, ¿sí? En el proceso de consolidación de una racionalidad instrumental y formal, el cuerpo y las pasiones no desaparecen, quedan negadas, ¿sí? Entonces la Andrés, dialéctica negativa, como preocupación por lo no idéntico, ¿sí? Por lo no formalizado, ¿sí? Es una apuesta para sacar a la luz nuevamente aquello que en esa dialéctica de la ilustración ha quedado por fuera, ¿sí? La pregunta entonces, desde el punto de vista de Adorno, por lo no idéntico, es reivindicar aquello que queda por fuera, ¿sí? Dentro del ejercicio de formalización. Obviamente Andrés, Adorno dice, obviamente Andrés, Adorno, acabo la idea y te doy la palabra. Obviamente Adorno dice que ahí hay un peligro, se corre el peligro de otra vez de tematizar lo no idéntico y reducirlo nuevamente a concepto. La dialéctica negativa precisamente se establece como un proyecto abierto, llamémoslo de constructivo, pues para utilizar otras expresiones, y es la idea otra vez de que yo tematizo eso que queda por fuera, pero lo tematizo con el presupuesto de que está abierto, digámoslo así, a una crítica permanente, ¿sí? Entonces, el proyecto de trabajo sobre la base de lo no idéntico, de un pensamiento no identitario, es dejar abierta esa dialéctica negativa, ¿sí? Obviamente es una postura que lleva a Adorno a una idea muy escéptica de cómo sería posible un proyecto de ese tipo. Y bueno, no sé si ustedes lo saben,
Adorno, pues ya hubo un tiempo en donde escéptico, precisamente a la luz de estos planteamientos, dijo, no, la manera en que uno se acerca no violentamente al mundo y a las cosas es mediante el arte. Entonces se va muy por el lado de lo estético. Sí, claro. Ahí es donde aparece el concepto de mímesis como muy potente en Adorno, ¿cierto? La mímesis es asemejarse al otro sin hacerle violencia, ¿cierto? Sin Perdón, Andrés, reducirlo a cualquier... Sí. no me había notado el micrófono, ya lo tengo. Bueno, y qué pena la interrupción, pues para todos. Tengo, me voy a volver un poquito al tema de la autogestión o de la autoagencia. Sí. En perspectiva de la teoría formativa, a mí se me traslapa un poquito el discurso. Y entonces, en el sentido de que yo debo hacerme cargo de mí misma, mis procesos formativos, no meramente acumulativos, mi postura frente a la vida, en fin, eso me parece el discurso neoliberal, ¿cierto? El modelo económico también en el que estamos nos está llevando es a otro extremo, es el de la autoagencia, y me parece que estamos en una trampa en el de sálvese quien pueda y como pueda, porque cada uno es responsable de sí mismo. Es ahí donde la teoría de la formación como que se me difumina, pues se me escapa o me vuelve inservible justo en términos de liberación para, pues, de liberación personal, pero para poder aportar en una construcción social. No, no sé si soy clara con esto que Sí, estoy planteando, pero ahí se me mete, sí, pero ahí se precisamente es me lo que están mete, denunciando ellos, o sea, ese ejercicio de autocontrol que termina, digámoslo así, en un autocontrol burocrático, gerencialista, es precisamente lo que denuncian ellos, porque en el proceso, digámoslo así, de autogestión y de agencia, debe permanecer abierto desde el punto de vista dialéctico la posibilidad también de cuestionar, de criticar, ¿cierto? O sea, el proyecto de una crítica ilustrada a la ilustración es, claro, nosotros tenemos que seguir apostándole a un proyecto de racionalidad del mundo, pero no la racionalidad instrumental. De ahí aparecieron muchos autores también hablando de una razón transversal, por ejemplo, Welch, pero ya después este señor Dussel dijo que él era el que se había inventado la idea de razón transversal, pero mucho antes Welch. Bueno, entonces ahí aparece una idea de una razón mucho más amplia que la simple razón instrumental, ¿cierto? Y que tiene que ver con la posibilidad precisamente del ejercicio de la crítica, y una crítica que no solo es inmanente en términos personales, sino que también una crítica social. Entonces, el proyecto de formación, de nuevo, termina convertido en semiformación, ¿sí? Cuando solo se enfatiza en la autorregulación, en la autoestandarización, en el seguimiento a las normas y a los estándares sin un ejercicio crítico. O sea, ahí se sedimentó la soberanía, ahí se sedimentó la autonomía en aras, entre comillas, de un agenciamiento, pero es un agenciamiento que contribuye solo con la adaptación. Entonces, eso es lo que están denunciando ellos, y por eso es la potencia también del concepto de formación. Si vos dejas que se sedimente solo el lado de la agencia de sí o de la autoagencia, con miras a lo productivo, con miras a la adaptación, entonces ya no estamos hablando de formación, estamos hablando de semiformación, que es, vuelvo y repito, lo que denuncian estos autores. ok, gracias. Pero entonces eso también me lleva para el otro lado, que entonces puede ¿Sí? caer en el, o sea, que sigue en como engrampado en el individualismo y entonces en el eh, todo lo vale en nombre de mi subjetividad. No, ¿Cierto? porque Entonces no, pero eso ¿cómo lo ponemos en términos sociales, en términos de coexistencia? por eso no, o sea, la teoría crítica es una teoría social. Ok, O sea, ahí está claro que es un problema pues, no individualista, ¿cierto? Aunque se reivindique pues esa autonomía, pero es un trabajo también político, social, de cuestionamiento de las condiciones existentes. O sea, el proyecto de emancipación, que obviamente puede pensar en una línea individual, pues es un proyecto de emancipación, o sea, de formación que abarca a toda la sociedad. De hecho, el planteamiento de ellos, o sea, la idea de una sociedad emancipada implica individuos emancipados, ¿sí?
Pero entonces es el proyecto, ¿sí? No es un individualismo de sálvese quien pueda. Es la idea de un sujeto o varios sujetos que en la medida en que son capaces de criticar las condiciones sociales en las que están existiendo, pues pueden cuestionar el mismo sistema cuando se vuelve totalitario, cuando se vuelve funcional, cuando se vuelve meramente adaptativo, ¿sí? Es un proyecto también político-social, ¿sí? Listo, Bueno, gracias. bueno. Eh, Obviamente que la ciencia en ese sentido instrumental, pues se configura en el marco de una dialéctica sujeto y objeto, ¿sí? Y que se consuma precisamente, como lo dice Adorno, pues en una suerte de idealismo absoluto, en donde se reivindica sobre todo el lado del sujeto, ¿sí? Gana positividad, pues la cultura del espíritu, gana fuerza, digámoslo así, lo afirmativo, lo que es, ¿cierto? Y como les estaba diciendo, el problema allí es que hay otros asuntos que quedan por fuera. Es decir, la multiplicidad del mundo termina reduciéndose al concepto abstracto, al concepto formal, y ahí lo que encuentra uno es precisamente una violencia del concepto con respecto al mundo, ¿sí? Bueno, hay un ejemplo que me gusta poner, ¿cierto? Y es este. O sea, el conocimiento en últimas es un proceso de abstracción, ¿sí? O sea, eso es inevitable. Conocer es abstraer, ¿sí? Abstraer quiere decir que uno toma, adjunta, le pone al concepto aquellos asuntos que resultan relevantes. Entonces, siempre en todo proceso de conocimiento, como ven ustedes ahí, hay una reducción de la complejidad del mundo, ¿sí? O sea, si vamos a hablar aquí de perros, no podemos entrar en detalles de las características del perro de cada uno porque no terminaría. Yo les digo, voy a hablar de perros y más o menos como abstracción podríamos hablar aquí largo rato de los perros, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que en ese hablar conceptual quedarían por fuera, ¿cierto? Cómo son las uñas de los perros, de qué color es la cola del perro, cómo son los dientes del perro, si el perro está viejito o está recién nacido. Bueno, es decir, en el ejercicio de abstracción y de conocimiento, precisamente hay reducción de la complejidad, ¿sí? Para poder hacer ciencia, para poder producir conocimiento, uno tiene que reducir complejidad. Pero no lo hacemos solo nosotros, los hacen todos los animales, ¿cierto? Si el sapito no distingue entre mosca y piedra, termina comiéndose las piedras, ¿cierto? Entonces, esos procesos de selectividad en el contexto humano en términos de pensamiento, eh, esos procesos de reducción de la complejidad en el contexto humano implican un conocimiento que es un conocimiento, digámoslo así, de la abstracción. ¿Sí? Espero que vaya bien. ¿Sí? Conocemos en la lógica de estos autores en la medida en que logramos identificar bajo un concepto una pluralidad de manifestaciones. ¿Sí? La casa verde, la casa azul, la casa chiquita, la casa de 3 piezas, la casa grande, la casa cara, la casa barata, la casa apartamento, la casa finca. Esa multiplicidad de casas quedan subsumidas bajo el concepto de casa. ¿Sí? Entonces, conocer supone, ¿cierto?, que usted reduzca bajo el concepto, en el proceso de abstracción, que reduzca la pluralidad de manifestaciones al concepto, ¿sí? Por eso si a mí me dicen infancia o infancias, estoy haciendo abstracción. O sea, por más que ponga uno S, está haciendo abstracción, ¿sí? O sea, eso no ayuda en nada, ¿sí? Siempre estamos bajo este esquema, ¿sí? Es decir, en la medida en que sintetizamos en la identidad ideal del concepto, la multiplicidad de lo que se nos muestra, pues lo que estamos produciendo es precisamente estos ejercicios que ustedes ven ahí ejemplificados, ¿sí? O sea, yo reduzco bajo el concepto toda la pluralidad de manifestaciones de las casas, la pluralidad de manifestaciones de lo que es ser niño o niña, la pluralidad de manifestaciones de lo que significa ser humano, ¿sí? Pues estoy reduciendo. Siempre que hable con ese o sin ese, estoy haciendo un ejercicio de abstracción.
Y si voy a reivindicar la particularidad, pues no terminaría nunca. O me toca especificar y decir, voy a hablar de niños negros, de la cultura cherecheche en Antioquia, en el barrio tal, en el país tal, la. O sea, sitúo el caso, ¿cierto? Pero por principio, así sitúo el caso. Cuando trabajo un caso, siempre estoy trabajándolo a la luz de un tema que me convoca el caso. Entonces, supongamos que a mí me interesa no hablar de la infancia, sino de las infancias. Y cuando estoy hablando de las infancias, estoy diciendo, no, es que yo estoy hablando de niños afro del barrio de Manrique en Medellín. Y cuando digo que voy a hablar de esos niños en clave de, supongamos, de sus emociones, entonces vuelvo y el caso lo presento en abstracto. El tema que me interesa son las emociones. Entonces el caso nunca es el caso singular, sino que siempre también todo caso es el caso de una generalidad. Pero no me meto por ahí. Me interesa es que vean como el proceso, ¿cierto? Y es precisamente conocer, es decir, hacer ciencia y sobre todo en el sentido más formalizante, es por tanto un ejercicio de reducción de la complejidad. La ciencia, la actividad científica en el sentido amplio, es fundamentalmente reducción de complejidad, lo cual supone un distanciamiento, ¿cierto? No hay de otra, ¿sí? Por eso, por más comprometida que sea la ciencia, siempre va a ser abstracción, ¿sí? El mapa nunca va a ser igual a lo mapeado, no tendría sentido, ¿sí? Acuérdense del cuento de Borges, la idea de diseñar un mapa tan real que se asemeje a la realidad del territorio que está mapeando. ¿Para qué? ¿Sí? A eso dejo el territorio, ¿sí o no? ¿O no? Si me voy a poner a hacer un mapa que dé cuenta de todas las particularidades de un territorio, pues el mapa en sí mismo termina siendo un sinsentido, pues para eso tengo el territorio. El mapa lo que me permite precisamente es abstraer para poder tomar distancia frente al territorio y funcionar con el mapa para X, Y o B. Por eso siempre el mapa nunca va a dar cuenta de todas las particularidades del territorio. El mapa siempre va a ser abstracción del territorio. Que quedó mal hecho, listo, lo mejoramos. Que le faltó esto, lo mejoramos. Pero por principio, el mapa, a pesar de nunca, se pretende como igual al territorio. Porque lo que se busca, vuelvo y repito, es abstraer, mirar distanciado, ¿cierto? Eso lo dice Luhmann. La paradoja, la gran paradoja de la ciencia es que está frente a la multiplicidad del mundo, al territorio complejo, ¿sí? Y para poder trabajarlo tiene que reducir complejidad y en el proceso de reducir complejidad desarrolla teorías, conceptos, cosas de esas que se vuelven a su vez muy complejos, ¿sí? O sea, para yo explicar el territorio, tengo que desarrollar una teoría de la geografía del territorio que es a su vez muy compleja, ¿cierto? Reduzco complejidad produciendo nueva complejidad, o sea, complejidad teórica. Pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? El punto aquí es que reducir esa complejidad, esa pluralidad, lo múltiple, lo complejo, termina por convertirse en una identidad ideal que es la que se da en el concepto. Y este es el punto, o sea, es inevitable la abstracción, es inevitable el proceso de subsumir bajo el concepto, ¿sí? Eso es inevitable en ese ejercicio de subsunción, ¿cierto? El punto es que para estos autores, lo mismo que sucede con la formación, la pregunta es si eso me cierra, ¿sí? Y una dialéctica negativa o un ejercicio de crítica, por el contrario, lo que dice, eso es provisional, ¿sí? Cuando dice ideal, ¿a qué se refiere A que es con una ideal? abstracción, o sea, yo estoy hablando de los o de la infancia y es una abstracción ideal, pero otra vez, cuando hay niños y niñas que no se me acomodan al concepto, cuando hay aspectos de esa infancia que no se tematizan o que están Deja de ser produciendo ideal. dolor, ¿ah? Deja de ser ideal ahí, ¿o qué? No, no es que deje de ser ideal, sino que es donde entra el ejercicio de la crítica, Ah, a desmontar esa idealidad ya, ya. porque no está correspondiéndose con Ujú, la pluralidad del mundo. Entonces, ujú. una dialéctica negativa funciona en el ejercicio de abstracción, pero no idealiza en el sentido de que cierra, sino que plantea, digámoslo así, hasta que haya una nueva crítica, hasta que haya la posibilidad de introducir otros elementos, ¿sí? Ujú. Ese es el punto, ¿sí? Y sobre todo, dice Adorno, cuando hay dolor. Si yo bajo la idea de universalizar y digo hombres,
pero ahí no se sienten reconocidas las mujeres o aspectos de las mujeres o de otros hombres, entonces el concepto no me está me está produciendo dolor, ¿sí? O sea, no solo es que no abarque, sino que está siendo injusto. Entonces ahí se requiere un ejercicio crítico que lo abra o que diga pilas. Es que cuando estamos hablando del ser humano, lo que encontramos es que el ser humano es el ser humano europeo, mono y azul del que se ha hablado siempre. Venga, hablemos de ser humano, pero incluyamos otros grupos poblacionales, etcétera, etcétera. Ese es el punto. Mantener siempre abierto el concepto al ejercicio de la crítica, ¿sí? Porque necesariamente siempre va a haber abstracción, ¿sí? Entonces ese es el punto de la dialéctica negativa, que es un ejercicio pues más de, si se me permite la expresión, de deconstrucción, ¿sí? Profe, y esa búsqueda de esa abstracción, ¿cierto? Es como una necesidad de comunicativa. Es una necesidad comunicativa y procedimental, ¿cierto? O sea, esto lo trabajan también muy bien los sociólogos del saber, ¿sí? Estoy refiriéndome a Berger y Luhmann. O sea, esto tiene que ver con lo que ellos denominan tipificaciones, ¿sí? Entonces, pues otra vez para arreglármelas en el mundo, yo no tengo que estar a toda hora reflexionando profundamente sobre cierta cosa, ¿sí? Venga, voy a hacer café. ¿Qué es el café? ¿Cierto? ¿Qué características tiene el café? No, entonces yo no me puedo quedar ahí. O sea, yo tengo un café y lo hago. Yo voy a abrir la puerta y la abro. Entonces yo tengo que tipificar el perro, ¿cierto? Más o menos sé que el perro me mordió y digo, uy, listo, ya le tengo miedo a los perros. Tipifico los perros como perros que muerden. Y eso me permite funcionar. Obviamente cuando vea un perro me va a dar miedo porque dicen, ¿cierto? Pero eso me permite evitar los perros, reconocer perros distintos de gatos, ¿cierto? Entonces, claro, eso es necesario porque es lo que le permite pues, a todos los seres funcionar en el mundo, ¿cierto? Imagínense una planta que no distinga entre asuntos que alimentan y los que no, ¿sí? Entonces, esa producción de distinciones, de diferencia, es crucial para todo. De hecho, eso es lo que se plantea hoy en día. O sea, todos los seres, digamos así, producen diferencias, establecen diferencias para poder arreglárselas en el mundo. Las diferencias nuestras están más ligadas, obviamente, al lenguaje, ¿cierto? A lo simbólico, ¿sí? Que es lo que permite también la estructuración, digámoslo así, de aspectos de tipo normativo, ¿sí? Pero son necesarias. El problema es cuando caemos en la idealidad creyendo que como son distinciones, como son clasificaciones, ya son naturales y son últimas, ¿cierto? Y no son construidas. La dialéctica negativa, el ejercicio crítico parte de que son necesarias, pero podrían ser posibles otras clasificaciones, podrían ser posibles ciertos matices frente a las clasificaciones, y eso es lo que nos mueve también, ¿cierto? Empezamos hablando de, qué sé yo, de infancia, ya llevamos con infancias indígenas, infancias afro, infancias rurales, infancias campesinas, infancias Pero ya se citadinas habla de niñeces, ya no es o de infancia. niñeces o lo que sea. Entonces, digamos que el ejercicio de producción de conocimiento está ligado precisamente a una producción más compleja de conocimiento, lo cual no quiere decir no abstracción, ¿cierto? Eh, es más, cuando se trabaja sobre lo concreto, desde el punto de vista del caso, también hay una idea de que cuando la regla no funciona o el concepto abstracto no funciona, habría que mirar los casos para producir nuevos conceptos ligados a los casos, ¿cierto? Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, la reducción de lo múltiple bajo el concepto, eso lo denomina Adorno subsunción, ¿cierto? Que es, digámoslo así, una manera en que procedemos regularmente, ¿sí? Y por eso en la línea de Adorno también se abre otra perspectiva de trabajo, pues que remite ya también a Kant, que tiene que ver con el juicio reflexionante, y es que se contrapone a estos ejercicios de subsunción. Subsunción quiere decir meter en la categoría que ya está establecida. Subsunción quiere decir meter lo que está en lo que ya está establecido, en la regla. Frente a los ejercicios de subsunción, plantean unos procedimientos más, digámoslo así, casuísticos, que tratan de, en vez de meter de una vez en la cajita, hacerse la pregunta de si puede haber una cajita distinta para meter lo que estoy trabajando yo, ¿sí? A ver, yo veo un comportamiento X y digo es bullying, bullying azul, ¿sí? Veo un comportamiento Y y digo es bullying, lo meto en la caja del bullying, ¿sí? El procedimiento contrario sería decir, venga, antes de meterlo en la caja del bullying, ¿qué particularidades tiene este comportamiento?
Ah, no, es diferente al bullying azul. Entonces creemos otro bullying verde. ¿Sí? Que en teoría fundamentada y en los ejercicios de investigación es todo lo que tiene que ver con las categorías hasta cierto punto emergentes, ¿cierto? Una categoría emergente en la investigación es una denominación de algo que ya, la denominación de un fenómeno o de varios fenómenos que en sus particularidades ya no se están adecuando o ya no son compatibles con la categoría establecida, ¿cierto? Entonces se produce conocimiento en el sentido de que demuestra que la realidad múltiple puede ser denominada también desde otras maneras. Pero bueno, no me meto aquí. Como les dije ahorita, el problema entonces es que esa diversidad no queda anulada, sino que queda simplemente negada, ¿sí? O sea, cuando yo les hablo del perro, no es que desaparezca el perro chiquito, el perro grande, el perro que me mordió, el perro juguetón, el perro de cola negra, no desaparecen, simplemente quedan negados, ¿sí? Y precisamente por esa negación es que dicen estos autores que hay que mostrar cuando sea necesario, pues que es muy importante tener en cuenta también los perros de cola negra, por esto y esto y esto y esto. Que es muy importante también considerar no solo el perro en general, sino el perro otra vez de las orejas peludas, ¿sí? Bueno, es eso, ¿cierto? El punto otra vez es que en este ejercicio de abstracción, vuelvo y repito, lo no idéntico, lo múltiple, lo natural, ¿cierto? La naturaleza no quedan, digámoslo así, excluidas, perdón, no quedan, no desaparecen, sino que quedan simplemente negadas, y eso es lo que les confiere pues también existencia, que ese es el punto crucial. Bueno, desde el punto de vista entonces de la abstracción como proceso de generalización científica en su forma instrumental, se supone una reducción de la diversidad de lo individual, ¿sí? Mediante la superación en la identidad que produce el concepto en la idealización. A los seres humanos abstraer mediante el concepto ejercen una coacción sobre las cosas, ¿sí? Entonces, de nuevo, uno empieza a pensar o se piensa en términos de autoconservación. Uno piensa porque necesita dominar la naturaleza, necesita saber cuál es el comportamiento del tigre para que no le vaya a hacer a uno daño, ¿cierto? ¿Sí? Pero en ese ejercicio también de pensar, uno domina el mundo, ¿sí? Uno ya sabe a qué hora sale el tigre, uno ya sabe a qué horas o en qué periodo va a empezar a llover, uno empieza a saber cuándo produce frutos el cultivo X, Y o B. Entonces, pensar es dominar, ¿sí? Que es lo que dicen también Jorge Jaime y Adorno. Primero era la magia, ¿cierto? A través de la magia y de los rituales y de la máscara, ¿cierto? El chamán se vuelve igual al fantasma, se vuelve igual al demonio, y ponerse la máscara es una forma, digámoslo así, de conjurar el miedo. Yo ya me vuelvo como el monstruo, ya me vuelvo como el fantasma. Ese esquema de la magia, digámoslo así, que tiene, digámoslo así, una protoforma de conocimiento, ¿sí? Se reconfigura aquí como ciencia, ¿cierto? Y la ciencia o la actividad de conocer, precisamente dicen ellos dos, es una forma en superar el miedo que le tengo a la naturaleza, ¿cierto? Como sujeto le tengo miedo a lo no conocido, le tengo miedo a lo imprevisible, le tengo miedo a aquello a lo que no domino. Entonces pensar también es una actividad que me permite no solo controlar y dominar, sino también resolver mi propio miedo, ¿cierto? ¿Qué miedo que lo coma uno el tigre? ¿Sí? Ya se comió a uno y posiblemente se puede comer a otro. Entonces tengo que pensar para entender los movimientos del tigre y ese miedo que me produce el tigre, ¿cierto? Empiezo a dominarlo porque ya empiezo a calcular, ya empiezo a racionalizar los comportamientos del tigre. Entonces, digamos así, ahí también hay un ejercicio de superar el miedo, ¿cierto? Del miedo que implica la confrontación con un entorno desconocido. Pero bueno, volvemos, ¿cierto? Entonces, ahí también hay un ejercicio de una suerte de violencia, ¿cierto? Es decir, a los seres humanos abstraer mediante el concepto ejercen una coacción sobre las cosas, sobre el mundo, que resulta de esa no identidad entre cosa y concepto, ¿cierto? Yo le ejerzo violencia en la medida en que entiendo eso de esa manera y no de otra, ¿sí?
o que lo reduzco a esa comprensión y no a otra, ¿sí? De nuevo, entonces, Adorno y particularmente, pues, Adorno y Horkheimer tienen, digámoslo así, el mérito de haber mostrado que el ejercicio del poder se da también con estos procesos de abstracción identificante o con procesos de formalización o con procesos de establecimiento de una racionalidad instrumental, ¿sí? El punto de nuevo, y ya voy a acabar, no me dio, me va a tocar abrir espacio para ya entrar en el... O sea, yo quería hacerles este contexto porque ese texto de teoría de la pseudocultura o teoría de la semiformación le resulta a uno muy complicado si no entiende, digamos así, el planteamiento amplio de una dialéctica de la ilustración y el proyecto de una dialéctica negativa, ¿cierto? Que otra vez Adorno particularmente está hablando de formación en clave de dominio de la naturaleza, en clave de animalidad, en clave de racionalidad, en clave de adaptación, y digamos que este contexto ofrece algunos punticos para poder entender qué es lo que está planteando y cómo precisamente en la sociedad actual, pues esa formación que implicaba distanciamiento, capacidad de pensar, pues termina convertida en mera adaptación, ¿sí? Bueno, esa negatividad con respecto a lo plural y múltiple, es decir, lo diverso, de lo individual, de las individualidades, se convierte en amenaza, ¿sí? En una amenaza cuando la operación teórica de abstraer deja de ser un ejercicio teórico del pensamiento y se convierte caro en un punto de partida de toda operatividad práctica real. ¿Sí? O sea, la amenaza es cuando pasamos de ese ejercicio de abstracción, pongámosle así teórico, cuando pasamos de ese ejercicio a unas prácticas cotidianas sociales reales, que es lo que les estaba diciendo ahorita, ¿cierto? Cuando uno termina convertido desde el punto de vista del ejercicio de la abstracción en una función. Mi función es atender en esa caja, no más. Dedíquese solo a eso. Si está enfermo, no me importa. Si usted se siente mal, no me importa. Desde el punto de vista funcional, usted puede ser reemplazado por otro que cumpla la misma función. ¿Ese otro va a entrar como persona? No. ¿Va a entrar como sujeto con sus particularidades? Deseo, no. Va a entrar como función. ¿Cuál es su función? La de ser cajero en ese banco. ¿Sí? Entonces, la amenaza que hay en estos procesos de abstracción, de racionalidad instrumental, que se ven reflejados, por ejemplo, en las preguntas por los estándares, por la eficiencia, por la calidad, es que terminan por someter, digámoslo así, la particularidad de los individuos, de los grupos, precisamente a esos estándares, ¿cierto? Ese es el punto, ¿sí? Entonces, ahí es donde se convierte todo este procedimiento en una amenaza, ¿cierto? En una amenaza porque termina siendo una operatividad práctica real y, digámoslo así, absolutista, ¿sí? Dictatorial, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en qué le mira uno cuando está preocupado por asuntos de tipo educativo con la infancia. Piense qué le permite a uno ver el formato. Porque uno cuando va a observar, hacer una observación de un niño, de un alumno, lo que sea, pues uno se sirve de un formato. En la política educativa, en el sistema educativo, le ofrecen a uno formatos para hacer registro de observaciones. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer en esta lógica es, ¿qué le permite a uno ver el formato? ¿Sí? Entonces, ahí es donde se da uno cuenta de que esos formatos que además estandarizan, como la reducción del concepto, ¿cierto? Que produce el concepto, terminan llevándolo a uno a que observe ciertas cosas y no otras. Ah, usted observa en el niño si está desarrollando su motricidad fina, tan, ¿sí? Pero a usted no le interesa si el niño trepa el palo de mango, a usted no le interesa si el niño se está riendo, a usted no le interesa si el niño hace o tal actividad. O sea, usted termina por ver lo que el formato le dice que vea. Y Y esos en ese, formatos, otra vez, con esas pretensiones de estandarización, lo que hacen es también estandarizar la mirada. Y yo termino reduciendo el niño a motricidad fina o a motricidad gruesa. Y no a ver que el niño también es
qué sé yo, sentimiento, o que juega de una manera tal, o que le gusta cogerse el pie o la cabeza de tal modo. Eso no lo registro porque se vuelve irrelevante a la hora de yo tener un formato estandarizado de registro de las actividades, de las competencias, de los aprendizajes de los niños y las niñas. Ese es el problema, ¿cierto? O sea, Digo, como que bueno, poner en cuestión la forma, o sea, como que esa abstracción del mundo, esa forma de conocer, está supeditada a un orden o a unas ideas de cómo conocer y cómo ver el mundo, ¿cierto? Entonces el ejercicio, digamos, crítico sería poner en tela de juicio ese formato de conocer, ¿cierto? Para sacar de ahí em, las otras variables que te pueden permitir decir, ah, bueno, no es todos los hombres, sino todas las personas, ¿cierto? O sea, como, no sé si un poquito por ahí, porque pensaba también qué tan conscientes podemos ser del ejercicio formativo que vivimos en ámbitos educativos con intención educativa, por ejemplo, la escuela, la universidad, o en ámbitos sociales, ¿cierto? En ámbitos de socialización, ¿qué tan conscientes podemos hacer qué tan conscientes podemos ser de esa formación partiendo de esa idea de no entregarnos plenamente a la abstracción dada por un otro o por unos otros o por un sistema? sí, es eso. Entonces, de nuevo, Adorno, mantener abierta la posibilidad del ejercicio de la crítica. No dejar que en las dinámicas dialécticas solo un lado se vuelva el preponderante, ¿cierto? Obviamente necesitamos formatos y necesitamos formatos de evaluación de la infancia. Claro que sí. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cierto? Pero tenemos que ser conscientes de que eso que estamos mirando a través del formato es algo y no es todo. Entonces también tenemos que reflexionar críticamente sobre por qué se utiliza ese formato y no otro, con qué intereses, desde qué contexto, ¿cierto? Ese es el punto. Porque el formato otra vez, en la medida en que estandariza o está estandarizado, me permite como unos lentes ver unas cosas y otras no. Y ahí es cuando yo me tengo que preguntar, ¿todos los niños tienen que estar leyendo según el formato a los 5 años? Es que el formato me dice, ¿el niño ya escribe su nombre, sí o no? Y yo digo, venga, ¿y por qué? ¿Sí? Y yo me pregunto, ¿es necesario leer para hablar del desarrollo del niño? ¿Es necesario leer para hablar de un proceso de formación del niño? No necesariamente, porque el niño aprende a leer a los 7 años. Pero además puede que ese niño esté haciendo un montón de otras cosas muy interesantes, dibujando, pintando, brincando, que no están en el formato, entonces no las registro. ¿Sí? Pero además desde contextos culturales, los niños X en el contexto Y generalmente pueden estar haciendo estas cosas, pero los niños del contexto Z hacen otras cosas en su cotidianidad. Entonces, el formato me sirve porque está hecho sobre la base de los niños Z, pero no me sirve o podría someterlo a cuestionamiento porque no le presta atención a lo que hacen los niños Q. Entonces, mantener eso abierto es la posibilidad precisamente de un ejercicio crítico reflexivo que permite otra vez cuando estos asuntos se vuelven injustos, cuando yo estoy evaluando y diciendo que los niños de la comunidad X taratata son brutos, ¿sí? Porque no se acomodan al formato que tengo para unos niños que fueron, que un formato que fue diseñado con niños que están, digámoslo así, sometidos a dinámicas académicas desde que nacen. Pues claro, el formato me va a decir que son brutos, pues yo no me puedo quedar con esa idea. Yo tengo que pensar en que hay procesos de formación distintos, hay procesos de socialización distintos y volvemos pues a la pregunta, ¿cierto? Por eso el concepto de formación más que plantearse en términos de aquello que hay que alcanzar de una manera clara y distinta, le sirve a uno como teórico de la pedagogía, como investigador de la pedagogía, le sirve a uno para mostrar precisamente esos momentos o esos espacios o esos ejercicios de reducción precisamente del devenir humano y el proceso de constitución del humano, ¿cierto? Si el ser humano otra vez es un ser abierto, ¿sí? Pues yo tengo que considerar múltiples posibilidades de realización. Bueno,
llegamos como queríamos llegar, ¿ve? Yo paro, es que ya son las 10. Bueno, entonces yo cuadro con Laura y armamos otra sesión ya para hablar propiamente de teoría de la semiformación. No sé si con Laura les pueda hacer llegar el texto de Adorno. No, claro, ¿No? profe. Bueno, yo cuadro con ella y entonces ya para la próxima, pues hablamos específicamente de este asunto, ¿sí? Profesor Andrés, muchísimas gracias por esta presentación, que además es un tema poco tratado, no solo en el programa, sino también en los espacios académicos de las facultades de educación, ciencias de la educación, pedagogía y demás. Entonces, creo que este es un aporte que valoramos, ¿cierto? Valoramos mucho y gracias por la generosidad de ofrecerse también a otro espacio virtual o presencial. Si querés, también podemos hacerlo bimodal porque hay gente que le fascina ver al otro, abrazarlo, ¿cierto? Pero él hace caras. Entonces, como puedas y propongas, Andrés, muchísimas gracias a las personas que se conectaron y que no son de las universidades promotoras del curso. Nos agrada mucho que pues, el curso esté impactando también en otros lugares del país. Entonces, bueno, una feliz mañana y muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno.